justamente ahora vamos a tener la oportunidad de conversar junto a Cecilia Bustos Ibarra, quien es académica del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Concepción, para hablar, ¿cierto?, sobre este tema. ¿Cómo estás, Cecilia? Es un placer que estés con nosotros a esta hora de la mañana y haciendo las 11:09. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. Mira, vemos un testimonio lleno de energía, lleno de positivismo, una vida absolutamente normal. Ella habla, y los especialistas anteriores también han hablado, están todas las condiciones dadas para vivir de manera normal, ¿verdad? Frente a si es que estamos siendo o estamos teniendo quizás el SIDA dentro de nuestras vidas. Mira, me parecía muy potente el testimonio que acaban de tocar. Primero, por una cuestión bien importante, ¿no? Entiendo que ya lo venían conversando, pero cómo destacamos también la sensación, ¿verdad? Lo que ella planteaba, delegué el cuidado de mi salud sexual en mi pareja. Exacto. Y en este sentido, este es un problema bastante frecuente para las mujeres de todas las edades, ¿no? Porque también tenemos la idea, ¿verdad?, de que la manera de prevenir es solo el uso del condón masculino. Y sabemos que en ese sentido, ¿cierto?, el conocimiento que ya existe hace bastante tiempo, claro, apunta a que tenemos que reforzar la autonomía de las mujeres para cuidar la propia salud sexual. Estamos muy de acuerdo. Ahora, a mí me gustaría partir con la pregunta, como sociedad, ¿cómo vemos el VIH? Mira, yo creo que hay una frase muy clave y tiene que ver, ¿cierto?, con esta idea de que esto es un problema de otros, ¿no? En términos de lo que planteaba incluso recién este testimonio, ¿verdad? Sigue existiendo la creencia, ¿verdad?, de que la sensación de riesgo no es mía, sino que está asociada a determinados grupos específicos. Exactamente. Y sabemos que efectivamente la epidemia tiene unos ciertos datos y una cierta representación, ¿cierto?, estadística, epidemiológica importante, que requiere un tratamiento distinto cuando se trata de personas, por ejemplo, del mismo sexo, pero no distingue la orientación sexual, ¿cierto? También afecta a personas heterosexuales, también afecta a personas, como lo planteaba el testimonio, con una sola pareja sexual, y por lo tanto, desde allí creo que tenemos todavía un largo camino para comprender, ¿verdad? Yo creo que la pandemia actual, la pandemia del COVID, nos ha ayudado a sensibilizarnos, a entender, ¿verdad?, la sensación de riesgo, ¿no? No es una cuestión distinta. Evidentemente hablamos de conductas de riesgo, ¿no? No es que no existan, pero las conductas de riesgo en una pandemia o en otra, ¿cierto?, son un poco distintas. Cuando nosotros decimos tener relaciones sexuales sin preservativo es una conducta de riesgo, si hiciéramos datos globales, ¿cierto?, a nivel país, esa es una conducta de riesgo bastante más frecuente de lo que reconocemos, ¿no? Claro. Y por lo tanto, tener conciencia de ese riesgo, yo creo que todavía nos falta bastante. Como nos falta bastante como sociedad también, en este sentido, para hablar de sexualidad, ¿no? De sexualidad, de afectividad. Sabemos que a nivel internacional, a nivel del conocimiento científico, están los saberes. Están los tratamientos disponibles, está la voluntad política internacional, como en muy pocas otras causas a nivel global. Es bien importante lo que sucede aquí con el sistema de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Hay asociación entre los distintos sistemas y organismos de Naciones Unidas, hay un fondo común, hay un esfuerzo común por tener una estrategia conjunta entre los países, ¿cierto? Porque existe también conciencia de que nadie puede, ¿cierto?, internamente o de manera, ¿cierto?, individual resolver. Ningún país puede resolver la epidemia, ¿cierto?, erradicar la epidemia y enfrentarla de manera, ¿cierto?, aislada. Y en este sentido yo diría que ese conocimiento está disponible, pero también nos falta a nivel nacional reforzar estas políticas de educación sexual más globales, más tempranamente. Está muy por detrás, no se conversa, no es algo normal. Y justamente con respecto a eso, me gustaría que me comentes cómo la gente en general que hoy día nos está viendo, que vive con la enfermedad, paralelo a eso vive con el estigma también y con la discriminación que es tan normal dentro de nuestro país. Mira, el tema de la discriminación es un tema
bastante transversal, ¿no es cierto? También quiero decirlo, porque no afecta solo a las personas viviendo con VIH, es el tema que nos ocupa hoy día, pero como país tenemos una deuda en términos de cómo promover relaciones igualitarias, trato igualitario y no discriminatorio en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Hacia las personas migrantes, en términos, por ejemplo, de la diversidad sexual, etcétera. Ahora, específicamente en este grupo encontramos, ¿verdad?, en las personas viviendo con VIH, todos estos preconcepciones, ¿cierto?, que tenemos como sociedad, prejuicios establecidos. Y ahí, mira, una recomendación bien interesante. Ojo con cómo usamos la palabra normalidad y la palabra frecuencia, ¿no? Porque cuando decimos que estar enfermo es tener una situación anormal, podemos decir que es menos frecuente, ¿no? O el vivir una vida normal, el vivir la vida como cada uno quiera desarrollarla, en ese sentido, ¿cierto? Y lo que encontramos, los estudios, las investigaciones demuestran que hay barreras de acceso. ¿Barreras de acceso a qué? A los propios servicios de salud. Ese es un serio problema, ¿cierto? Porque si las personas que están viviendo con VIH positivo, no acceden oportunamente a los tratamientos, tenemos más probabilidades de desarrollar la infección, ¿cierto? Con todas las otras dificultades que eso puede conllevar. Y por lo tanto también a la expansión del virus, claro, ¿no? Como sociedad. Entonces es un problema muy relevante trabajar primero en los propios equipos de salud, en los propios establecimientos. Se ha hecho un trabajo muy importante, eso hay que reconocerlo. Claro, lo conversábamos con los especialistas anteriores. Sin embargo, no podemos al equipo médico. Claro, sin embargo, no podemos decir hoy día que no exista un trato, ¿cierto?, o que le podamos garantizar a todas las personas un trato 100% respetuoso de todos sus derechos, o que no pueda sentir, en cierto modo, ¿cierto?, los errores del pasado, que el Ministerio los ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la confidencialidad de la información, ¿verdad? Cómo se notifican los resultados de los exámenes, ese tipo de cuestiones relacionadas con el protocolo de acción, ¿no? Eso en el ámbito de la salud, pero en el ámbito de la sociedad en general nos encontramos con barreras, ¿cierto?, de acceso a ejercicios de otro tipo, ¿no? Al trabajo, bullying escolar, ¿cierto?, cuando este tipo de situaciones salen a la luz pública, falta de apoyo de la propia red familiar, y ahí también tú te encuentras con que lo que tenemos es desconocimiento, ignorancia, temor a algo que desconocemos. Poco se habla, lo hemos conversado. ¿Y cuál es la importancia? Tú misma me hablas del núcleo familiar. ¿Cuál es la importancia de cohesionarnos con, por ejemplo, si nuestro hermano, nuestro primo o incluso nuestro hijo están frente a esta patología? ¿Cómo poder, en el fondo? ¿Y cuál es la importancia de ser un apoyo directo y un apoyo real? Aquí el mensaje más importante, ¿cierto?, es reconocer que el vivir con VIH, como lo decía la persona que estaba planteando, no tiene por qué cambiar tu vida más que en los términos del tratamiento médico al que tienes que someterte, ¿no? No debería tener ningún otro efecto. No sé, perdí un momento tu imagen, Constanza. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente bien. Ah, perfecto. Perfectamente no bien. Debiese, si nosotros pensamos, ¿cierto?, desde una perspectiva de un trato igualitario, esto no debiera tener ninguna otra repercusión en otro ámbito de la vida. Evidentemente los va a tener en el ámbito personal, emocional, ¿verdad?, de la persona específica, y por lo tanto, en ese sentido, el rol de la familia como soporte emocional va a ser un rol, ¿cierto?, irreemplazable, diríamos, ¿no? Claro. Pero como ante cualquier otra dificultad en un proceso de adaptación, de asumir, por ejemplo, que tengo un diagnóstico, no sé, de hipertensión arterial, por ejemplo, que también es una enfermedad crónica, ¿no? Y que tiene tratamiento, que tiene otra serie de riesgos asociados. En ese sentido, respecto de la enfermedad en específico, todavía existe un estigma muy fuerte. ¿Cuáles son las respuestas de rechazo más frecuentes con respecto al VIH que se pueden visualizar todavía como sociedad? Bueno, malos tratos verbales, situaciones de discriminación. Yo te planteaba la discriminación en el acceso a los servicios, la discriminación respecto de las propias familias, ¿no? Creencias muy erróneas respecto del contagio que siguen existiendo, ¿no es cierto? Claro. Casi que por convivir o estar cerca de esta persona. Repasemos esos mitos, ¿te parece, Cecilia? La del zancudo, por supuesto, que se transmite vía si es que tomamos el mismo vaso, ¿verdad?
Las vías de transmisión, lo clarificaron ustedes con los expositores anteriores, ¿verdad? Exacto. O sea, solo tenemos estas 3 vías, ¿cierto? Por compartir jeringa, la transmisión, ¿cierto?, de madre a hijo, que además está bastante controlada y que en este caso, dado la alta tensión del parto que tenemos, no es un problema. Y la vía principal de transmisión es la transmisión sexual. No hay otro tipo, ¿no? Y por eso es tan importante el uso de método de barrera. Y vuelvo a repetir, insisto aquí, porque creo que ahí tenemos un gran trabajo respecto de las niñas, las adolescentes. Por eso que este programa, ¿cierto?, tiene que centrarse en trabajar... Exactamente. En el empoderamiento, diría yo, de nuestras jóvenes, ¿no? Ahora, en decir, tú puedes tener una relación sexual ocasional, exacto, donde no tengas que negociar de la misma manera, ¿verdad?, que con tu pareja estable, o incluyendo una relación con tu pareja estable. ¿Cómo negocias? ¿Cómo se encuentran las chicas en mejor posición para negociar, no dependiendo siempre, ¿verdad?, de la decisión de los hombres respecto de querer o no usar preservativo? Porque sabemos que también allí existen otra serie de mitos, ¿cierto?, que también afectan a los hombres, ¿no? La idea de todo lo que implica el uso del condón, la idea de que no van a disfrutar, ¿cierto?, de que no van a obtener una relación sexual placentera, etcétera. Y también los elementos allí de todas las otras cuestiones que no se hablan, ¿no? Y que hoy día muchos de nuestros jóvenes se inician o reciben formación en el ámbito sexual, ¿cierto?, mediante internet, consumiendo pornografía, etcétera. Tú no vas a ver en una película pornográfica un uso de un preservativo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo naturalizamos el que esto tiene que ser, ¿cierto?, una cuestión donde tú tienes que tener una posición? Es muy difícil en la primera relación sexual, las investigaciones lo demuestran, ¿no? Y también en el caso de las mujeres adultas, el condón del amor, ¿no es cierto? Ese es el otro mito existente, ¿no es cierto? Como me quiere, como somos los únicos, como es mi pareja, como es mi marido, aquí no va a pasar nada. Y sabemos que ahí también hay riesgo. Y no hay transparencia de parte de muchas veces las parejas están frente a esto y no lo comentan. Y hablamos de un punto súper importante que es la educación, pero los padres muchas veces no están preparados. Los padres no son educados quizás con este tipo de temas. Entonces, ¿cómo hacer que ellos le transmitan de la mejor manera a los hijos lo que deben de saber con respecto a esta realidad? Mira, hace un rato yo te planteaba la falta de una política pública de educación integral. Nosotros necesitamos no hay otra forma de hacer prevención con una cobertura universal, pero que sea una educación sexual integral, ¿no es cierto? Y en este sentido, nada va a reemplazar el rol de la familia, pero como Estado no podemos, ¿cierto? Hay obligaciones que el Estado tiene, y esas obligaciones tienen que ver con promover, ¿cierto?, la educación en materia de salud, poner y en términos, ¿cierto?, de la sexualidad. Es fundamental que los y las jóvenes, ¿cierto?, tengan oportunamente una educación sexual, no tardía. Estamos llegando tarde en muchos de estos planos, y las fuentes de información, como ya hemos reconocido, son los padres, son los amigos, y no, ¿cierto?, otra persona adulta que te pueda guiar o con quien puedas establecer esos vínculos de confianza. En este sentido, todos los elementos relacionados, ¿cierto?, a relaciones más cercanas en el ámbito familiar, a la educación, ¿cierto?, que pueden generar los padres, las nuevas masculinidades, esto que hablamos de poder conversar afectivamente sobre la sexualidad y no solo ver estos estereotipos respecto de cómo deben comportarse sexualmente hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que sabemos que ahí también han habido muchos cambios, no siempre tan positivos tampoco para las niñas, ¿no?, para las adolescentes. Esta idea de que me empodero significa que nuevamente, ¿no?, tengo esta idea de que mientras más parejas sexuales tengo es mejor. Y el tema no es solo el número de parejas, sino la exposición al riesgo y la capacidad de negociación, ¿no?, para cuidar tu propia salud. Claro, ahora yo diría que ahí hay una deuda país muy grande, muy grande. ¿Cuáles son los efectos que pueden ocasionar psicológicamente, sociológicamente a las personas víctimas de esta enfermedad cuando no hay una contención, cuando no hay apoyo, cuando están estas redes que son tan importantes como fundaciones, ¿verdad?, familia, políticas? Mira, el rechazo, cuando partamos desde
al nivel más micro, ¿no? Si tu familia te rechaza, si no encuentras apoyo, contención en tu familia, ¿cierto? Evidentemente eso genera efectos en términos de la autoestima y tu bienestar emocional muy importante, ¿no? Se rompen esos lazos y esas redes de quién debiera ser tu núcleo inmediato. Allí el rol de las organizaciones intermedias es fundamental para educar tanto a la persona recién diagnosticada como a la familia, para acompañar a la familia. Allí hay procesos, ¿cierto?, de formación y de educación de pares que ayudan a entender a otras familias con experiencias similares. Esto no es nada nuevo, se viene utilizando hace muchísimo tiempo, ¿cierto?, en diversos tipos de enfermedades, en diversos tipos de problemas o de situaciones de cambio en el desarrollo de la vida, y por lo tanto la formación de organizaciones de la sociedad civil, porque no es lo mismo que venga la matrona a decirte tal o cual cosa, que te lo diga otra madre que vivió una situación similar a la tuya y te puede también compartir, por ejemplo, sus propias experiencias en términos de sus sentimientos, etcétera. Luego está el conocimiento científico, que siempre está ahí, y ahí están las brechas, ¿cierto?, para que esos equipos de salud tengan relaciones cercanas, ¿no es cierto?, nuestro modelo de salud familiar, que los jóvenes vayan, efectivamente tengan acceso y se sientan cercanos a algún centro, ¿cierto?, los servicios que ofrece el Instituto Nacional de la Juventud, las consejerías en salud sexual y reproductiva, que estén en otros espacios, no necesariamente los tradicionales. Y evidentemente desde esa lógica vamos subiendo a nivel global. Y cuando nosotros hablamos de efectos en autoestima, se dimensionan poco los efectos en la salud mental. Y los efectos en la salud mental en personas jóvenes, por ejemplo, pueden ser muy severos. Se encuentran además con otras crisis vitales, ¿no? Y la respuesta que tengas, ¿cierto?, la capacidad de rearmarte, esa red de apoyo es fundamental. Importante. Ahora, como académica del Departamento, ¿cierto?, de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿qué mensaje, qué consejos o qué palabras podríamos hoy día darle a toda esa gente que hoy día nos está mirando y quizás no conoce tanto este tema y que tiene hijas y que tiene, verdad, gente joven al lado, que quizás sea importante de concientizar y de también prevenir sobre este tema? Yo diría que nos atrevamos a hablar. Les hago un llamado abierto, ¿cierto?, a quitar todos los tabús respecto a la sexualidad. La sexualidad es parte de nuestra vida, está presente, ¿no? La sexualidad y la afectividad, el cómo nos vinculamos, nuestros vínculos amorosos, eróticos, ¿cierto? Y en este sentido, generar procesos de educación que sean más integrales, más cercanos, invertir en nuestras relaciones familiares, ¿verdad?, para generar vínculos de confianza. Cuando nuestro hijo, sobrino o alguien se sienta en riesgo, sea capaz de recurrir a alguien. Si yo no tengo las herramientas, a lo mejor como madre, poder asegurarme que mi hijo, mi hija pueda conversar, no sé, con una prima más cercana en su edad, con otra persona, ¿cierto? Si yo siento que no tenemos esa relación de confianza, pero asegurarme, intentar velar por ello, intentar, ¿cierto?, hacer el intento primero de tener esta conversación, no hacerle el quite, diría yo, ¿no? Y ojo, también para las personas adultas, todos estamos en riesgo, todos estamos en riesgo. En ese sentido, ¿cierto?, hacer uso, ser conscientes, ¿cierto?, de si estamos teniendo relaciones sexuales, ¿cierto?, sin medios de... Sin el uso del condón, así directamente, ¿cierto? Y estamos en algún momento expuestos a riesgo, hacernos el examen, sí, no tenerle miedo al examen, ¿cierto? En ese sentido, la campaña, qué bueno es saber, qué positivo es saber, ¿cierto? Es importante atrevernos y estar conscientes, ¿no? Eso nos va a ayudar a cuidar nuestra salud. Sí, Cecilia, agradecerte enormemente este contacto final con nosotros, que tengas una increíble semana y se hace muy, muy interesante todas las palabras que nos has transmitido hoy día para en el fondo poder concientizar a toda la población, poder prevenir sobre este tema. Así que nos vemos en alguna otra oportunidad. Perfecto, me das un solo minuto, lo que quiera, una idea que me quede pendiente. Tenemos este tratamiento para las personas, ¿cierto?, disponible en el programa AUGEGES. Lo tenemos disponible como país, ¿no? No hay por qué tener un miedo, ¿cierto?, infundado. Nadie se muere, no necesitamos, o sea, si alguien se muere es porque no ha accedido oportunamente. La mortalidad la podemos controlar y la hemos controlado a nivel global y a nivel país. Por lo tanto, están los servicios y pueden acceder. Está todo disponible
para que la gente pueda vivir tranquilamente, ¿cierto?, con esta patología. Así que solamente hacerse los test, a prevenir, ¿verdad?, y todo lo necesario, esperando que obviamente la gente haya tomado un poquito más de conciencia con este programa. Nosotros agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros en esta conexión. Gracias a ustedes por poner estos importantes temas, ¿cierto?, al servicio de toda la comunidad. Muchas gracias a ti también por formar parte también de este día enfocado en la salud. Que tengas una buena semana y nos vemos en alguna nueva oportunidad, Cecilia. Gracias. Gracias.